Cuando vamos a la casa del Señor, los umbrales que nos salen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro único Salvador, estén con todos ustedes. Los saludo con gran alegría a todos ustedes y les doy la bienvenida para participar de esta celebración, a quienes por las redes sociales participan de nuestra fe, de nuestra celebración. Esta es una oportunidad más que Dios nos da de estar con Él, de fortalecer nuestra fe, de escucharlo y de renovar nuestro compromiso de querer vivir reconociendo en Cristo al Hijo de Dios, al enviado del Padre, al que nos viene a salvar. Dispongámonos pues a participar de esta celebración, reconociendo humildemente nuestros pecados, pidamos perdón de ellos diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, que a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten
Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Pedimos en esta celebración por toda nuestra comunidad parroquial, por sus familias, especialmente por los enfermos. Las intenciones que tenemos al venir a la celebración las presentamos en esta oración. Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde ya se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Siéntense y escuchen con atención. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el señor Sebna, mayordomo del palacio. Te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliacim, el hijo de Hilcías, le vestiré de túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en un muro firme y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, tu amor perdura eternamente. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente.
Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Ya estamos avanzados en el año y en la escucha del Evangelio según San Mateo, el Evangelio que estamos leyendo durante este año en el tiempo ordinario. Estamos en el capítulo 16, iríamos como a la mitad o un poco más del Evangelio, y ya hemos escuchado lo que Jesús predica y lo que Jesús hace. Con la predicación de Jesús, con los milagros de Jesús, Él se ha dado a conocer. A una persona la conocemos por lo que dice y por lo que hace. A Jesús
lo han ido conociendo la gente y los mismos discípulos, por lo que ha dicho y por lo que ha hecho. Sin embargo, Jesús cree oportuno, en un momento dado, hacer la pregunta que hoy escuchamos en el Evangelio. ¿De veras ya me conocerán? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y ya escuchamos que no hay una respuesta acertada. Unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los antiguos profetas que ha resurgido, que ha resucitado. Es decir, lo ven como un gran profeta, lo ven como un personaje importante, pero no lo han reconocido como el Hijo de Dios, que es lo más importante. La gente misma se ha preguntado seguramente más de alguna vez, y en alguna ocasión se preguntaron, ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿De dónde le viene tanta sabiduría para hablar como habla? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Pues ahí está la pregunta de la gente, ¿quién es? Y repito, la respuesta no acertada. Tendríamos que hacernos hoy también nosotros la misma pregunta. A nosotros se nos dirige hoy este Evangelio. Y Jesús les dijo, bueno, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Eso dice la gente, pero ¿ustedes qué dicen? Nosotros esperaríamos que por el catecismo que recibieron los niños o recibimos nosotros de pequeños, por la participación frecuente de la misa o de los sacramentos, por la lectura de la palabra de Dios en la Biblia, por la escucha constante del Evangelio, pudiéramos pensar que todos ya sabemos quién es Jesús. Pero la realidad es que no es cierto que tengamos una respuesta no solo del estudio, no solo de la inteligencia y la razón, sino una respuesta a partir de la experiencia, a partir de la vida. Como que podríamos traducir un poquito la pregunta, ¿qué dicen quién soy yo? Preguntando, ¿qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Es el primer lugar? ¿Es el centro de tu vida? ¿Tus vacíos los llena Jesús? ¿Qué o quién es el que le da sentido a tu vida? ¿Es Jesús de verdad? Y yo creo que la mayoría es difícil contestar una pregunta a partir de la experiencia. A una persona la conocemos, decía, por lo que dice y por lo que hace. En Jesús creemos de verdad que Él es el Hijo de Dios y que en mi vida interviene o lo dejo intervenir para que me salve, para que esté ahí ocupando el lugar que le corresponde, para que esté ahí respondiendo a mis inquietudes, a mis anhelos. Él es el que le da sentido a mis logros, a mis preocupaciones, a mis enfermedades, a mi pobreza. Él es el que le da sentido de verdad a todo lo que me pasa en la vida. O andamos buscando siempre respuestas en otras personas, en otras cosas. Y se trata pues de que la experiencia de estar con Jesús
esta experiencia de este domingo, de estar aquí con Jesús, sea para dar una mejor respuesta desde la fe. Creo firmemente que Jesús es el que le da sentido a mi vida. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, contestó Pedro. Y Jesús le dice, dichoso tú, feliz tú, bienaventurado tú, porque esto que dices lo dices no por tus propios méritos, lo dices porque Dios Padre te lo ha dado a entender. Entonces necesitamos que Dios nos ilumine con su Santo Espíritu para que podamos entender y experimentar sobre todo esta presencia viva, real de Cristo en mi vida. Y después de esta respuesta que da Pedro, Jesús le encomienda el cuidado de la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy las llaves. Tú puedes abrir y cerrar la puerta. Tú tienes autoridad. En ti pongo mi confianza. Las llaves de la casa, las llaves de algún lugar donde tengamos algo de valor, no se las vamos a dar a cualquiera, solo a alguien de mucha confianza y con autoridad. Pues Jesús confió en Pedro, y en Pedro confió en todos los sucesores de Pedro hasta el día de hoy, el Papa Francisco y los obispos, para abrir la puerta a todos los que quieren salvarse. O cerrarla, decía. Cristo ha confiado en nosotros, seguramente. Ojalá no lo defraudemos. Escuchamos en la primera lectura que aquel mayordomo del palacio se le va a quitar la autoridad, se le van a quitar las llaves, porque no ha cumplido fielmente lo que se le encomendó. Dice el profeta Isaías, pondré la llave del palacio de David sobre su hombro de otro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Porque a ti, mayordomo del palacio, te voy a destituir de tu cargo. De tal manera que a quien se le ha dado autoridad se le puede quitar también, por no ser fiel, por no ser responsable. Y así sea autoridad en la iglesia, o autoridad en la sociedad, o autoridad en el gobierno. Así tendría que ser. No estás cumpliendo, no estás siendo fiel, no estás sirviendo al pueblo, afuera. Otro que sí lo haga bien. Es la experiencia, según el profeta Isaías, del pueblo de Israel. Y puede ser también entonces la experiencia de nosotros mismos en la iglesia. Pero, repito, más bien por nuestra fe, por nuestra fidelidad, a nosotros también el Señor nos confía. Al padre de familia, es autoridad en su casa, tiene que saber dar la confianza, tiene la autoridad para abrir la puerta o para cerrarla. Así, Pedro y sus sucesores. De tal manera que hoy podemos contemplar la figura de Pedro, el apóstol, en el Papa Francisco, sucesor desde entonces hasta hoy, legítimo, y atender entonces a la autoridad que tiene el Papa y sus enseñanzas. El Papa Francisco quiso inspirarse en San Francisco de Asís,
que entre otras cosas, podríamos decir, lo más importante que Cristo le pidió a San Francisco es que renovara la iglesia. Reconstruye mi iglesia. El Papa Francisco se da cuenta muy bien que la iglesia necesita reconstruirse, así como se necesita reconstruir el matrimonio y la familia, así como se necesita reconstruir el tejido social, nuestra sociedad, porque está demasiado fracturado, así como necesitamos reconstruir esta parroquia con una nueva evangelización. Ojalá pues estemos dispuestos a colaborar en la iglesia con la autoridad que tiene el Papa, el obispo, de disponer lo que hay que hacer en favor de la mayoría, en favor de todos para salvarlos, y reconstruir la iglesia, reconstruir la parroquia, significa indudablemente, en primer lugar, una nueva evangelización que responda a los desafíos, a los retos, a los problemas, a las necesidades de los niños, de los jóvenes, de los matrimonios de hoy. Ojalá estemos dispuestos de veras a colaborar, formando una sola iglesia, participando todos en reconstruir nuestra iglesia desde nuestra parroquia. Pidámosle pues al Señor nos dé su Espíritu Santo para que acertemos en la respuesta que hemos de dar a la pregunta que hoy Jesús nos hace. Una respuesta, decía, desde la vida, desde la experiencia, no desde la inteligencia y la razón. ¿Y tú qué dices? ¿Quién soy yo? ¿Tú qué dices? ¿Quién es Cristo? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? ¿Qué significa para ti Cristo en tu vida? Y que luego lo des a conocer a los demás desde ahí, desde tu experiencia. Renovemos nuestra fe proclamando el credo en la fórmula breve. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que venga en nuestro auxilio y por el honor de su nombre escuche nuestra oración. Para que el Señor en su infinita bondad se acuerde del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro obispo Benjamín y de todos los demás obispos que anuncian la palabra de Dios, para que bendiga a los sacerdotes y diáconos, y en su gran misericordia se acuerde de todos los fieles que aman a Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos, para que Dios conceda a los que trabajan la tierra lluvias oportunas y buenas cosechas, dé sabiduría a los investigadores, acierto a los que enseñan, docilidad y constancia a los que estudian, y otorgue a todos aquello que necesitan en cada momento. Roguemos al Señor.
para que el Señor infunda en el corazón de los pecadores un vivo y sincero arrepentimiento de sus culpas, les concede el perdón de sus pecados y les dé fuerza para no recaer en el mal, a fin de que donde creció el pecado, más desbordante sea la misericordia divina. Roguemos al Señor. Para que el Señor conceda sus dones a nuestros familiares, amigos, bienhechores y a todos aquellos que queremos recordar, para que a cambio de las riquezas que nos han dado, obtengan las riquezas inmortales y en lugar de los bienes temporales alcancen los bienes eternos. Roguemos al Señor. Por nuestra parroquia, por sus familias, para que todos colaboremos en reconstruir la vida cristiana, la fe de todos, por nuestros enfermos, por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Señor Padre Santo, fuente de toda sabiduría, que mostraste al apóstol Pedro la soberanía de tu Hijo, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que nuestra fe encuentre siempre su más sólido fundamento en las enseñanzas del sucesor de Pedro, y que todos los pueblos iluminados por la luz de tu Espíritu reconozcan en Jesús de Nazaret al Cristo vivo y glorioso, y lleguen a ser piedras vivas de tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Siempre. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente
Que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Benjamín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos del mismo Padre, dirijamos a Él la oración que Cristo nuestro hermano nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense una reverencia de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Como lo hemos estado haciendo, quienes comulgan permanecen de pie, los demás se sientan, los del centro voltean al centro, los de la orilla voltean a la orilla del pasillo, y ahí pasamos a dar la comunión. Les recuerdo, la comunión en la mano se recibe en la mano izquierda, y ustedes con la mano derecha se llevan la hostia a su boca.
Para aquellas personas que no pueden hacer la comunión sacramentalmente, hagamos juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo, por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues seguimos invitando a que ustedes inviten y animen a más personas a participar de la celebración de la Eucaristía del domingo al menos. Los sacerdotes pensamos en los boletos, creyendo que se amontonaría la gente en la puerta queriendo entrar a misa. Y en ninguna parte ha sucedido eso. Ni aquí, ni en Celaya, ni en muchas partes. Algunos pensamos que era por temor y mucha gente no asistiría a misa, pero creo que más bien es que mucha gente se ha enfriado de la participación de la Eucaristía. Después de lo tibio, sigue lo frío. Si mucha gente estaba media tibia, en este tiempo de no participar de la Eucaristía se enfrió. Y nos toca a todos colaborar por entusiasmar, animar a la participación de los sacramentos. En un principio los padres pensamos que había que poner allá afuera las lonas y poner sillas en el atrio para que cupiera tanta gente. Pues no se llena ni el claustro ni la capilla. Estamos a la mitad, 240 lugares y ninguna misa se han llenado, en ninguna de los domingos que han transcurrido. Ya tendremos que platicar seriamente con los grupos, especialmente los de la evangelización, la urgencia que hay de evangelizar, porque esto es un signo, una vez más, de la poca evangelización que hay en nuestra iglesia y la urgencia, por lo tanto, de una nueva evangelización, según los últimos papas nos lo han pedido, y muchos no hemos hecho caso todavía de trabajar primeramente y urgentemente sobre la evangelización para valorar nuestra fe y para valorar todo lo que nuestra fe nos ofrece. Animen pues a la participación de la Eucaristía. Posiblemente llegue en algunos lugares que también se estaban dando boletos y que no llega ni la mitad de la gente, pues ¿para qué gastamos en imprimir, en repartir y demás? Si no es necesario. Nosotros lo pensamos necesario en razón de que iban a venir las multitudes. Cerraron los templos. ¿Por qué no dan misa? Los padres hacen caso al gobierno. A lo mejor unas cuantas personas lo decían o lo dijeron, pero a la hora de ya están abiertos los templos, ¿pueden ir a misa? Mucho gusto. Creo que es más a gusto aquí en la casa, ¿verdad? Viéndolo en la televisión y tranquilos aquí. Mientras veo la misa en la televisión, cuido los frijoles y a ver qué más arreglo y hago. Pues no se trata de eso. En fin, ojalá que pues la luz del Espíritu Santo nos ilumine para que busquemos las mejores maneras de entusiasmar, de motivar a partir de una nueva evangelización a los bautizados y así puedan participar de los sacramentos. Una vez más, los invito a cuidarse y a cuidar a los demás, siguiendo las normas que nos siguen pidiendo las autoridades sanitarias, las autoridades también de nuestra iglesia. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y trabajos y permanezca para siempre. La salida, como se ha indicado, primero los de atrás, los edecanes les van indicando la salida. A la salida dan también su ofrenda. Que pasen bonito domingo, les vaya bien a todos. En la alegría del Señor podemos continuar en paz.
Mira,